I want you to meet. Hello? I want you to meet. I want you to meet. I want you to meet. Hey, I'm talking to you. Are you listening to me? I want you to meet my cousin Vinny. I want you to meet my cousin Vinny. Do you know him? Have you heard about him? He is a very interesting character, my cousin Vinny. He is a very interesting character. You know what? If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Very often, or often, you can pronounce that word often, or you can say often. Very often, very frequently, weird things happen to my cousin Vinny. Okay. Who is your cousin? Hey, it's good to see you. Hey, I'm moving to another house. I'm moving to a new home, and I am in the process of moving. That's why I didn't have a broadcast last night, and that's why I didn't have a broadcast today. But now, earlier today, usually at 6:30 or 7, Houston time. But now I'm having this one so that we can catch up. So that we can catch up. Do you want to catch up? Catch, atrapar, catch. Catch up quiere decir seguir en lo que íbamos. Eso quiere decir catch up. Let's catch up. Vamos a seguir en lo que íbamos. ¿En qué íbamos? Pues estábamos hablando. We were talking about things that happen. ¿Qué quiere decir things that happen? Things that happen to you. Cosas que te pasan. Things that happen to you. Cosas que te pasan. Happen quiere decir suceder, pasar. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? What happened here? Cuando preguntamos ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Decimos what's going on? What's going on? Eso quiere decir ¿qué está sucediendo? Go on quiere decir suceder en el tiempo, obviamente. Go on. What's going on? ¿Qué está sucediendo? También what's happening. Porque happen quiere decir suceder. Entonces, dos maneras de preguntar qué está sucediendo. Repitan. Are you ready? Do you want to talk? Yes, you want to talk. I know you want to talk. Hey, are you ready to talk? Hello, can you hear me? Can you hear me? Yeah? Okay. So, ¿qué está sucediendo? Repitan. What's going on? ¿Qué pasó? Échenle ganas, échenle. Órale. Repitan. What's going on? Eso. Again. What's going on? What's going on? Hey, what's going on? What's going on over there? Over there. What's going on over there? On the phone. Hey, what's going on over there? What's that noise? What's all that racket? What's all that commotion? What's all that noise? What's going on? What's happening? What's happening? Díganlo. Repeat after me. What's happening? What's happening? What's going on? What's going on? ¿Qué está sucediendo? So, the things that happen to you every day, on a day, things happen to you. Obviously, because you live a life. You're living your life. Your day is progressing from the time that you wake up till the time that you go to bed. From the time that you wake up, desde la hora que despiertas, until the time that you go to bed. Hasta la hora que te duermes. Go to bed quiere decir dormir. From the time that you wake up till the time that you go to bed, things happen to you. That's a day for you. That's a day for you. Chiquita,
That's one day. From the time that you wake up till the time that you go to bed. And the things that happen to you is that is what makes up your day. Es de lo que está hecho tu día. The things that happen to you. You wake up, you have breakfast, you exercise, you go to work, you come back home, you have dinner, you watch a movie, you go to bed. Those are the things that happen to you on a daily basis. Daily, diariamente, daily, every week. I mean, every day. Every day, todos los días. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Yearly, annually, porque anual también se dice annual. Anual también yearly, anualmente. The things that happen to you, what are the things that happen to you? Think about the things that happen to you every day. Piensen en las cosas que le suceden todos los días. Think about the things that happen to you every day. What things happen to you every day? Anything interesting? Cualquier cosa interesante? Interesting. Scary. Que da miedo? Scary. Funny. Que da risa? Funny. Boring. Que aburre? You know, things that happen in your life have these qualities. Tienen estas cualidades. These characteristics. Características. Fíjense qué palabra, ¿no? Characteristics. Díganla. Características. Las características que caracterizan lo caracterizado caracterizan realmente lo que se puede caracterizar, y lo que no se caracteriza lo podemos recaracterizar fácilmente. Caracterizar, ¿verdad? Característica. Podemos hacer un trabalenguas. Digan característica. Ahora, digan characteristic. Las características. The characteristics. Está fácil esa palabra, ¿no? Es como interesting, interesante. That's interesting. Eso es muy interesante. I am interested. Estoy interesado, vean. That's interesting. Eso es interesante. I'm interested. Estoy interesado. I'm not interested. Yo no estoy interesado. Se fijan, son palabras fáciles, ¿no? Yo no estoy interesado en comprar su coche. I'm not interested in buying your car. Repitan. I'm not interested in buying your car. I'm not interested in buying your car. Oh, that's interesting. Eso es interesante. That's interesting. I'm interested. Estoy interesado. That's interesting. Eso es interesante. Interesting es interesante. Interested es interesado. No confundan. Interesting es interesante. That's an interesting story. Esa es una historia interesante. That's an interesting story. I'm interested. Are you interested? ¿Está usted interesado? Interested. Entonces, característica, characteristic. You know, the characteristics. Características. Las características de las cosas que nos suceden todos los días. The characteristics of the things that happen to us every day. The characteristics of the things that happen to us every day. De las cosas que nos pasan a nosotros. The things that happen to me son las cosas que me pasan a mí. The things that happen to me. Las cosas que me pasan a mí. Repitan. The things, las cosas, repitan. The things that happen to me. Las cosas que me pasan a mí. Repítanlo. The things that happen to me.
You wouldn't believe. You wouldn't believe. You wouldn't believe. No las creerías. Las cosas que me pasan a mí, no las creerías. The things that happen to me, you wouldn't believe. The things that happen to me, you wouldn't believe. No las creerías. The things that happen to me, you wouldn't believe. Very weird things happen to me every day, almost every day, casi todos los días. Very weird. Weird. Weird quiere decir raro. Cosas raras, me pasan cosas extrañas, cosas raras, cosas descabelladas. Weird, ¿ok? Very weird things. Cosas muy weird happen to me. Me suceden. What about you? What can you say about your life? What can you say? ¿Qué puedes decir tú? What can you say about your life? Do weird things happen to you on a daily basis? Do weird things happen to you on a daily basis? ¿Te pasan cosas raras on a daily basis, todos los días? Or never? No, nunca. Oh, once in a while. Once in a while quiere decir de vez en cuando. Once in a while. Once quiere decir una vez. Twice quiere decir dos veces. Tres veces se dice three times. How many times? ¿Cuántas veces? ¿Ok? ¿Cuántas veces te cepillas los dientes al día? How many times do you brush your teeth every day? How many times? ¿Cuántas veces? I brush my teeth twice a day. Me cepillo los dientes twice a day. How many times a day do you shower? ¿Cuántas veces al día te bañas? How many times a day do you shower? O sea, te das un regaderazo, te duchas, te bañas. ¿Cuántas veces al día te bañas? How many times a day do you shower? I shower only once a day. Only once. Once quiere decir una vez. Twice, dos veces. Tres veces, three times. Si me cepillo los dientes tres veces al día, digo, I brush my teeth three times a day. Okay? I brush my teeth three times a day. Tres veces al día. Twice a day. Dos veces al día. Only once a day. I never brush my teeth. Ooh. You need to see a dentist. You need to go see a dentist. Okay? Now, how often, con qué frecuencia, how many times, cuántas veces, once in a while, quiere decir de vez en cuando. A while quiere decir un rato. This is gonna take a while. Esto se va a tardar un rato. ¿Cuánto vas a tardar en arreglar mi coche? How long will you take? O también, how long will it take you to fix my car? How long will it take you to fix my car? O también, how long will you take to fix my car? How long will you take? Pregúntenle ustedes al mecánico, ¿cuánto te vas a tardar o cuánto se va a tardar usted en arreglar mi coche? Repitan, how long will you take to fix my car? Díganlo, how long will you take to fix my car? Díganlo, how long will you take to fix my car? La otra manera de preguntarlo es así. How long will it take you? Will it take you?
Díganlo. How long, ¿cuánto tiempo? How long will it take you to fix my car? Ahora díganlo. Vamos a decir las dos, ¿ok? Le vamos a preguntar al mecánico, ¿cuánto te vas a tardar? ¿Cuánto se va a tardar en arreglar mi coche? De las dos maneras, lo repiten allí en casa, donde estén, en donde se encuentran, donde quiera que estén. Quiero escuchar su voz. Ahí viene la gatita. No, no, espérate, no. Ahí viene la... No, gatita, no, ya no voy a cantar porque se ha puesto muy agresiva la chiquita. Ok. Vean. Van a preguntar, ¿cuánto se va a tardar en arreglar mi coche? De las dos maneras, repitan. How long will it take you to fix my car? How long will you take to fix my car? ¿Ok? Ahora, si el mecánico dice, no, no me voy a tardar mucho, no me va a tomar mucho tiempo arreglar su coche. This will take me an hour or two. Or this, I can do this real quick. This is a quickie. Quickie, uno así dicen, this is a quickie, porque quick es rápido. I can do it quickly. I can do it quickly. I can do it in no time. I can do it in a jiffy. I can do this real quick. I can do this real quick. Bien rápido. Diré el mecánico, ¿no? I can do this real quick. How long will you take to fix my car? I can do this in no time. Real quick. Real quick. This is a quickie. 30 minutes. 1 hour. Tops. Tops quiere decir lo máximo. 1 hour. Tops. 1 hour at the most. At the most es lo máximo que me... a lo mucho 1 hora. 1 hour at the most. 1 hour tops. No more than an hour. No more than an hour. No más de 1 hora. O también no longer. No longer than an hour. No longer than an hour. No más de 1 hora. Pero si se va a tardar un rato, va a decir así. Le preguntamos, how long will you take to fix my car? O how long will it take you to fix my car? And the mechanic will say, if he's gonna take, more than 2 hours, longer than 2 hours, or 3 hours, this is gonna take a while. A while. A while. Un rato. O sea, queriendo decir un rato. Esto me va a tomar un rato, ¿eh? This is gonna take a while. Ya no está diciendo quick, real quick, ni 1 hour tops. No, está diciendo a while, para que sepa el cliente. Ya perdió, su coche no va a estar en servicio todo el día prácticamente o varias horas. Eso quiere decir a while. Es un rato. Once in a while quiere decir de vez en cuando. Once in a while. Once in a while. Do you ever go to the beach? ¿Alguna vez va usted a la playa? Do you ever go to the beach? Yeah, once in a while. Once in a while, de vez en cuando. Okay? So, ¿usted come pescado? ¿Algunas veces come pescado usted? Do you ever eat fish? Do you ever eat fish? Yes, once in a while. Once in a while I eat fish. De vez en cuando yo como pescado. Okay? So, we were talking about weird things or the things that happen to you, the things that happen to me, the things that happen to anybody are the things in life. Life, life, life. Life is what happens to you. La vida es lo que te sucede. Okay? Life is what happens to you while you're not paying attention. Mientras, porque while también quiere decir mientras. While you're not paying attention, life is what happens to you. La vida es lo que te sucede mientras andas todo distraído.
queriendo vivir tu vida, la vida te sucede. ¿Ya? Life happens to you. La vida te sucede. What happened to you? Pues la vida. Life, la vida. Okay? So, how are you? It's good to see you. Are you speaking? Are you paying attention? Are you listening to me? Are you listening to me? Hey, do you want to hear about my cousin Vinny? Do you want to hear about him? My cousin Vinny? You know, what's a cousin? ¿Qué quiere decir cousin? Primo o prima, yeah? Let's say that your aunt, your mother's sister, has a son, okay? Since it's the son of your mother's sister, that son of your mother's sister is your cousin. So, or the son of your mother's brother. If your mother's brother has a son, then that son of your mother's brother is your cousin. Or it can be your father's brother. If your father's brother has a son, si el hermano de tu papá tiene un hijo, if your father's brother has a son, then that son of your father's brother is your cousin. Or even your father's sister, la hermana de tu padre, if your father's sister has a son, then that son is your cousin. Así se hacen los primos, en familia, como debe ser. Véngase, primo, ¿eh? Y si la prima, pues hay unas primas que, como mis primas, cuando era chiquito, pues, ay, prima, véngase para acá, prima. Que al cabo que son primas, no pasa nada. Pero respeten a las primas, porque la prima, eso de que a la prima se le arrima, no, eso no. A la prima no se le arrima porque luego hay problemas y las tías se ponen bravas, se quitan el zapato y le dan duro al primo que es pícaro. Por eso no sean pícaros con las primas. A ustedes, muchachos millennials, a la prima no se le arrima, a la prima se le respeta. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Que si se puede se le encima? Oiga, no. Miren, esa no me la sabía. Hey, watch your mouth, ¿ok? Respeten a las primas. No, déjenle en paz. Quítele la mano de encima a la prima. Bueno, si es prima en segundo grado ya no pasa nada. Pues si es en segundo grado, ¿no? Es porque hay primas lejanas, ¿no? ¿Ok? Pero la prima hermana se le respeta, ¿ok? Y cousin es primo o es prima. Cousin, my cousin. So I wanted to tell you about my cousin. Hey, look at the cat is here. Chiquita, are you comfortable? Okay, there she is. She's my guardian angel. There she is. Okay, so I wanted to tell you about my cousin Vinny. My cousin Vinny he's really cool, you know. My cousin Vinny is very cool. But the thing is that my cousin Vinny has this very, you know, he's a magnet for weird things. Magnet quiere decir imán, un magneto. Cuando uno en inglés dice, I'm a magnet, soy un magneto, soy un imán para cosas. Por ejemplo, alguien que dice, I'm a women magnet, soy un imán de mujeres, que las atraigo a todas las mujeres, no a muchas mujeres. I'm a magnet. I'm a woman, or I'm a woman magnet. I'm a woman magnet. I'm a chick. Chick es muchacha, chick. Como pollito, chick. Chick es una muchacha. I'm a chick magnet. Yo atraigo a todas las chicks, ¿verdad? Pero hay gente que son magnets de puros problemas. You're a problem magnet. Eres un magnet de problemas. Atraes a los problemas, ¿sí? Hay quienes atraen desgracias. Entonces, mi primo Vinny, my cousin Vinny, he, you know, very weird things happen to my cousin Vinny. ¿Qué quiere decir weird? Weird quiere decir extraño, raro. Man, that's weird. Una cosa que sucede fuera de lo común, que no se explica a uno cómo pasó. That's weird. That's weird. Eso está raro, you know. Weird people, somebody who's weird, le dicen weirdo. Hey, weirdo. Oh, he's a weirdo. Es un weirdo, quiere decir que es un tipo raro.
Y a veces así dicen de cariño la gente, a veces es un término de, es como, loco. Ya ven que hay gente que dice en español, ¿qué pasó, loco? No, loco, sí, de verdad que es como de cariño, ¿no? También en inglés hay una que es así, weirdo. Hey, weirdo. What? Are you okay? You want to tell me? Do you want to say something? Do you want to tell me about your life as a cat? I know, it must be interesting because you're a cat. But if you started talking, that would make the news. Si esta gata se pusiera a hablar, saldría en las noticias, ¿se imaginan? Y me hago millonario. Hey, ¿y mis regalos dónde están, pues? ¿No van a ayudar a alcanzar mi objetivo? Drive with me. Come on. Aviéntenme un drive. Ahí puse ok, chiquita. Ahí puse la meta. Mi meta son 9 drive with you. Ok, travel with you. Want to travel with me? Come travel with me. Ok, if you cannot send that gift, you can send small gifts. Pueden enviar regalos más pequeñitos y no pueden mandar ese regalo. ¿Verdad? Que ya saben que se les agradece. Always. Thank you very much. Thank you for your gifts. Come. Come on. Travel with me. Travel with me. Okay? So, I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, vean. I want you to meet my cousin Vinny. Vean. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Vean. I want you to meet my cousin Vinny. Quiero que conozcan a mi primo Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Vean. Very weird, very often. No, miren, aquí está no y aquí está no. Aquí está very y aquí está very otra vez. ¿Sí notan eso? Did you notice that? Did you notice? I know you did because you're smart. Okay? Okay. So, I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Okay. I want you to meet my cousin Vinny. I want you to meet my cousin Vinny. Okay. Quiero que conozcan a mi primo Vinny. ¿Por qué dice ahí meet? ¿Cómo se dice conocer? Conocer se dice know, que es lo mismo que saber, ¿verdad? Aquí está, then you know, aquí está la palabra know. Ahí está, eso es know. Know quiere decir saber. Por eso de ahí viene el famoso I don't know, yo no sé, I don't know, I don't know, yo no sé, I know, yo sé. Yo sé qué hacer, yo sé qué hay que hacer en esta situación. I know what to do in this situation. I know what to do in this case. En este caso, case es caso, situation. Thank you. Oh yeah, thank you. That's really nice. That's really nice. Thank you. Travel with me. Come, travel with me. Okay? Thank you so much. So, know es conocer. Y know también es saber. ¿Sabes usar tú la cafetera? Do you know how to use the coffee maker? Do you know how to use the coffee maker? ¿Tu hermana sabe usar una máquina de costurar? Does your sister know how to use a sewing machine? Una máquina de coser o de costurar. A sewing machine. ¿Ella sabe usar una máquina de coser? Does she know how to use a sewing machine? ¿Sabe ella? Does she know? Yes, she knows. Ella sabe. Yes, she knows how to use a sewing machine. Ella no sabe cómo usar una máquina de coser. She doesn't know how to use a sewing machine. She doesn't know. Does she know? ¿Sabe ella? Do you know? ¿Sabe usted? Yes, I know.
I know how to use the coffee machine. Yo sé usar la máquina cafetera. ¿Me puedes mostrar cómo usarla? ¿Cómo se dice eso? A ver, ¿quién sabe? ¿Me puedes mostrar cómo usarla? ¿Puedes tú? Can you show me how to use it? Can you show me how to use it? It, porque es una cosa. Entonces, can you show me how to use it? ¿Puedes mostrarme cómo usarla? Can you show me how to use the coffee machine? Do you know how to use it? Yes, I know. I can show you how to use it. I know how to use it. Yo sé. Ahora, saber, ¿verdad? Yo sé hacerlo, yo sé tal cosa, ¿ok? Ahora, conocer también. Si yo le pregunto a alguien, ¿conoces a mi hermano? Do you know my brother? Do you know my brother? ¿Ok? Yes, I know your brother. Do you know that he's in jail? ¿Sabes que está en la cárcel? Vean. Do you know my brother? Pregunten. ¿Conoces a mi hermano? Pregunten. Do you know my brother? Do you know my brother? Ahora digan, yes, I know your brother. Ahora, do you know that he's in jail? ¿Sabes que está en la cárcel? Do you know he's in jail? Do you know he's in jail? Se fijan, en el primer caso, yo estoy preguntando, ¿conoces a mi hermano? En la primera pregunta, ¿conoces a mi hermano? ¿Sabes tú que él está en la cárcel? ¿Sabes que está en la cárcel? Do you know he's in jail? ¿Toro? Is that you? Ah, es Toro. Ok. Ahí, ¿sabes tú que está en la cárcel? Do you know he's in jail? Primero preguntamos, ¿conoces? Y ahí se usa ese verbo know, ¿verdad? Aquí está. El verbo know. Know en el sentido de conocer. Do you know my brother? Do you know my brother José? ¿Conoces a mi hermano José? Sí, yo lo conozco. Yes, I know him. ¿Sabes tú que él está en la cárcel? Do you know that he's in jail? ¿Sabes tú que él está en la cárcel? Do you know? Casi siempre esa pregunta más bien se hace así, ¿eh? Si dicen do you know es correcto, pero por lo general en la conversación se dice did you know. Porque es como en español, sabías que está en la cárcel, ¿verdad? O sea, en español uno dice así también, pero es lo mismo decir sabes tú o sabías tú, ¿verdad? Pero van a oír que la gente dice así también, did you know he's in jail? ¿Sabías que está en la cárcel? Did you know? ¿Sabías que está en la cárcel? ¿Ok? ¿Conoces a mi hermana? Do you know my sister? ¿Conoces a mi hermana Mónica? Do you know my sister Mónica? Do you know my sister Mónica? Yes, I know her. Si es mi hermano, I know him. Yo lo conozco a él. Him, I know him. Him, a él. Pero si es a tu hermana, a mi hermana, do you know my sister? ¿Conoces a mi hermana? Do you know my sister? Yes, I know her. I know her. La conozco a ella. ¿Sabes tú que ella es enfermera? Do you know that she's a nurse? Do you know she's a nurse? ¿Sabes tú que ella es una enfermera? Did you know that she's a nurse? Es lo que es la pregunta que sería normalmente did you know? Did you know that she's a nurse? ¿Sabías tú que ella es enfermera? Did you know that she's a nurse? Entonces, know quiere decir saber y quiere decir también conocer. Entonces, vean, meet. I want you to meet my cousin Vinny. Quiero que conozcan. Y luego dicen, bueno, ¿por qué dice meet? ¿Por qué no dice I want you to know? I want you to know my cousin Vinny. Y esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿verdad? Porque creo
creo yo que no tendría, vamos, no sería incorrecto decir, I want you to know my cousin Vinny, como que, está bien, o sea, nada más que no se usa así, se dice meet. Meet, esta palabra meet, ahí donde ven que dice, I want you to meet, esa palabra meet quiere decir encontrarse. Por ejemplo, vamos a vernos, porque se supone que es esto, meet es esto, es encontrarse, meet, es esto, así, meet, encontrarse. Entonces uno dice, vamos a vernos para comer lunch, vamos a vernos, let's meet, vamos a encontrarnos. De ahí viene la palabra meeting, una reunión, una junta, porque la gente meet, se reúne. Entonces, let's meet for lunch quiere decir vamos a juntarnos, vamos a vernos para comer. Lunch. Repitan, let's meet for lunch. Díganlo. Let's meet for lunch. Meet. Ahí está. I want you to meet. Let's meet for lunch. Let's meet for lunch. ¿Ok? Meet es encontrarse, ¿ok? Por ejemplo, ¿dónde vas a estar? Vamos a vernos en el supermercado, ¿ok? Ok, I'll meet you at the supermarket. Nos vemos, fíjense, I'll meet you at the supermarket. Y yo le llamo por teléfono a la persona. Where are you? ¿Dónde estás? I'm pulling up. I'm parking my car. I'm parking my car. Estoy parqueando mi coche. Me estoy estacionando. I'm parking my car. And you, me too. I am parking my car too. I'm parking my car too. También yo estoy parqueando mi coche. ¿Ya? I'm also parking my car. Yeah, I'm here. I'm also parking my car. Okay, tell you what, ¿dónde quieres que nos encontremos? Fíjense bien mis palabras, ¿eh? ¿Dónde quieres que nos encontremos? Where do you want to meet? Si ven cómo es el inglés, es bien extraño. Porque en español digo que nos encontremos los dos. Y en inglés digo, you meet, where do you want to meet? Como que le falta, ¿no? Es como si dijéramos, como que le faltaría, o se pudiera pensar que le faltan, where do you want to meet me? Y no lleva meet me, no se dice meet me. Claro, si lo dicen no pasa nada, pero como que es redundante. Where do you want to meet? Nada más, con eso. Where do you want to meet? ¿Dónde quieres que nos encontremos? Analícenlo y van a ver que está raro. Van a ver muchas cosas muy extrañas en el inglés. Por eso es difícil el inglés también, porque no se va a hablar como se lo esperan, sino que está lleno de sorpresas. Surprise, surprise, surprise. I'm telling you, hablar inglés está bien perro hablar inglés. Y no, ni así, más perro. Está perro hablar inglés, no es fácil hablar inglés. No se descuiden. No pierdan su tiempo. Don't waste your time. Aprendan inglés. Pongan atención. Que es bien difícil hablar inglés. No es fácil hablar inglés. Si fuera fácil me quedaría sin trabajo. Imagínense que fuera... hablar inglés es como aprender aire acondicionado. En 6 meses aprenden... son técnicos de aire acondicionado. Ahí ven a los instructores en las escuelas técnicas. Adiestrando a los estudiantes a aire acondicionado y lo ven como bien complejo. En 6 meses lo aprenden. En 6 meses ya andan reparando sistemas de aire acondicionado. O sea, 6 meses. No digo que sea fácil. No es fácil. Pero en 6 meses están listos. Pues ¿qué? No van a echar a perder nada. Les dan su certificación. En menos de un año están certificados como técnicos de aire acondicionado. Pero a ver, hablen inglés en un año. Thank you. Si el curso de inglés en los community college, por ejemplo aquí en Houston Community College, the English course son 4 años. Son 8 semestres y tienen que ir 3 horas al día, 4 días por semana,
3 horas. Ese es un curso de inglés. Y salen y órale, a ver, con tus 4 años de haber estudiado inglés, a ver qué haces con ese inglés. Sí, sirve bastante, ¿no? Pero para que vean, es bien difícil, está bien perro, está canijo aprender inglés. Por eso pongan atención y vean también por qué es difícil. Es difícil porque las cosas no se dicen como ustedes esperan. Se dicen ahí de, caray, ¿de dónde lo sacan? Y luego hay palabras que no existen en español. Muchas, no poquitas, muchas. Muchas palabras que no existen en español, muchas. Y que hay que sabérselas porque toda la gente las sabe. O sea, el común de la gente. Son palabras de gente común y corriente, no son palabras, no son palabras técnicas ni palabras de alta escuela. Son palabras que habla el vulgo, la gente vulgar las habla y son miles más que en español. Es más rico en vocabulario el inglés que el español. O sea, hay que aprender un titipuchal de palabras. Imagínense la palabra titipuchal para que se la aprenda un gringo. ¿Qué quiere decir titipuchal? Pues quiere decir un muchos, ¿verdad? Un titipuchal, un montonal. Son retiartas, sí. Entonces se van a quedar así sorprendidos cuando vean la cantidad de palabras que tienen que aprender. Así es que pongan atención. Entonces, where do you want to meet? ¿Dónde quieres que nos encontremos? Aunque se oiga raro, pero así eso quiere decir. Where do you want to meet? Y la otra persona le dice, meet me at the entrance. ¿Qué quiere decir eso? Meet me at the entrance. Pues entrance es de entrada. Porque la salida se dice exit. Pero en un supermercado es lo mismo. Pues si estás afuera es entrada. Pues sí, ¿no? Porque si estás adentro es salida, ¿no? ¿Sí o no? Vean, un gran filósofo me enseñó este dicho, esta máxima de gran sabiduría. Lo que de aquí para allá es subida, de allá para acá es bajada. Claro, pues si están afuera es entrada, si están adentro es salida. Entonces, meet me at the entrance, pues vamos a vernos en una de las entradas de la tienda. Meet me at the entrance. ¿Ok? Si están adentro y no se encuentran en el teléfono, se dicen, thank you, meet me at the exit. Meet me. Fíjense esa palabra meet. Entonces, por eso uno dice, ahora, ahí les va, que todavía ni les he dicho. Ya les digo. Vean, cuando conocen a alguien le dicen nice to meet you. Gusto en conocerlo, porque lo están encontrando por primera vez. Les digo que es un idioma raro, pero tiene mucho sentido. Ya cuando lo analizan, sí, se nos parece raro a los hispanohablantes, porque pues no usamos así el conocer, o sea, es diferente, ¿no? Gusto en conocerlo. Mucho gusto en conocerlo, señorita, mucho gusto en conocerla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Too también, nice to meet you too. Gusto en conocerlo también. Así se dice meet cuando se conoce a alguien por primera vez. Por eso, cuando alguien dice, quiero que conozcas a alguien, I want you to meet. No se dice, I want you to know. Pero si le van a preguntar a la persona, ¿conoces a mi hermano? ¿Conoces al manager? ¿Conoces a la esposa del manager? ¿Conoces a fulano? ¿Verdad? Do you know my sister? Do you know the manager? Do you know the manager's wife? ¿Conoces? Do you know? Pero quiero que conozcas a alguien. I want you to meet somebody. Quiero que conozcas a alguien. I want you to meet somebody. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Vean, I want you to meet my cousin Vinny. Quiero que conozcan. Yo quiero que conozcan o que conozcas. I want you to meet. I want you, porque es you, ¿verdad? I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, déjenme verla. Okay, there. I'm sorry, I'm checking something. Estoy viendo una cosa aquí nada más. I'm checking something. Okay, I'm sorry, perdón.
Vean. I want you to meet my cousin Vinny. Quiero que conozcas a mi primo Vinny. If you already know him, si ya lo conoces, already quiere decir ya. If, si you already know him, si tú ya lo conoces, then, entonces, then, you know, tú sabes. Fíjense cómo se utiliza know. El primero es know de conocer y el segundo know es de saber. Si tú ya lo conoces, if you already know him, then you know, entonces ya sabes, then you know, entonces sabes, that very weird things happen to him very often. Then you know, entonces tú sabes, that very, very weird things, que cosas muy weird, cosas bien extrañas, happen to him, le suceden a él very often. Esa palabra often se puede pronunciar también often. Often, often. ¿Ok? Ok, now, listen. Escuchen. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Him, él, a él, him. Vean. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Very often weird things happen to him. Very weird things. Very weird. Very weird. Repitan, weird. Weird. Repitan, that's weird. That's weird. Es raro, eso está raro, está extraño. That's weird. Una cosa que no se explican, dicen, that's weird. ¿Ok? ¿Ok? Now listen, escuchen. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Practiquen, escuchan, pongan a ejercitar su oído. Listening comprehension. Comprensión auditiva. Listening comprehension. Listen. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Again. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Again. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Ahora pronúncienlo ustedes. Now you talk. Repeat after me. Repitan. I want you to meet my cousin Vinny. Repitan. My cousin. Díganlo. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Okay? Now, listen again. Listen again. Una vez más. Pongan atención, okay? Pay attention. Listen. Listen up. I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Very often. Very, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Que es con V. Miren mis labios, mi labio y mis dientes. Very, como si fuera una F.
Very, no es very, es very, very. Thank you very much. Miren, miren aquí. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Very, very, very much. Very weird things happen to him very often. ¿Ok? Ahora lo voy a leer todo y quiero que ustedes escuchen la fonética que yo voy a usar y les voy a hacer una buena pausa para que lo lean en voz alta. ¿Ok? Léanlo de aquí, escuchen la fonética que voy a usar, escúchenme cómo lo pronuncio y luego lo repiten todo, léanlo, ¿ok? Léanlo. Pero primero escúchenlo cómo lo voy a decir yo, imiten cómo lo voy a decir yo con sus propias voces, ¿ok? Are you ready? Here we go. Después de que yo termine, no vayan a empezar a hablar cuando yo estoy hablando. Dejen que yo termine de hablar y traten de leerlo en voz alta, ¿ok? No pasa nada si se equivocan, estamos practicando, ¿ok? Are you ready? Here we go. Después de que yo termine de hablar, por favor. After I finish speaking, okay? I want you to meet my cousin Vinny. If you already know him, then you know that very weird things happen to him very often. Okay? So, what kind of weird things? I mean, what are you talking about? Tell me a story about your cousin Vinny. Tell me something about him. Tell me a story about your cousin Vinny. Why do you say that? Why do you say that? Can you explain that to me? Can you explicar? Can you explain that to me? Well, let me tell you something that happened to him, okay? My cousin Vinny has a girlfriend. Mi primo Vinny tiene una novia, ¿ok? Mi primo Vinny tiene una novia que se llama Annie. Annie, ¿ok? My cousin Vinny has a girlfriend. Her name's Annie, ¿ok? And Annie was telling me that the other day Vinny came over to visit. Because they're boyfriend, girlfriend, but they don't live together. No viven juntos. Son novios, pero no viven juntos. Okay? They're boyfriend, girlfriend. You know, they're seeing each other. They're an item. They're in love. They're a couple. They're boyfriend, girlfriend, but they don't live together. No viven juntos. So, what Vinny. One day, Vinny was over to visit Annie to her house. And Vinny knocked on the door. Tan, 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 tan. Knock on the door. Who's knocking on the door? Knock on the door quiere decir tocar la puerta. So Vinny knocked on Annie's door, on Annie's house door. And Annie came to the door and opened the door. Opened the door. And there was Vinny. What was Vinny doing there? He was visiting. Él estaba visitando, él estaba de visita. So, ella no le dijo, what are you doing here? Like, she was not surprised. She was not surprised. Ella no estaba sorprendida. No le dijo, what are you doing here? What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? No le dijo eso. Le dijo, hi, hey, honey, hey, baby. Hey, baby, mwah, right? Because Annie is his girlfriend. That's why. Because she's his girlfriend. So that's how you greet your boyfriend. Así saludas a tu novio, ¿no? So she said, hi, how are you, honey? Mwah. And then, ¿qué le dijo ella? Come on in. Hey, come on in. You want some coffee? You want some coffee? ¿Cómo se hace la pregunta? ¿Quieres café? You want, se hace do you want. Se coloca el auxiliar do a la izquierda de you. Do you want? Do you want some coffee?
Do you want some coffee? Do you want some coffee? ¿Quieres café? Pero ya cuando estamos en confianza, le quitamos el do y entonces la gente dice así, sin el do, dicen, you want some coffee? You want some coffee? Sin usar el do, sin decir do you want, sino nada más, you want some coffee? Hi honey, hi baby, come on in, pásale, come on in, come on in. You want some coffee? Repitan ustedes, come on in, come on in, come on in, pásale, come on in. You want some coffee? You want some coffee? Alguien de confianza. You want a cookie? ¿Quieres una galleta? You want a cookie? You want some coffee? Pero a una persona de respeto no se le dice así. Se le dice, would you like some coffee? Se le dice, would you like some coffee? Vean. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Would you like? Pronuncien eso, would. Esto, would you like? Would. Es un poquito difícil, ¿eh? No es fácil, porque no es good, no, es would. Would you like? Would you like some coffee? Así le decimos a alguien de respeto, a un cliente, a la suegra. Suegra, ¿no quiere un cafecito? Con un poquito de purgante. ¡Ay! A la suegra se le respeta. Se le dice suegrita. Y no se le ve a los ojos. Suegra. Mis respetos para usted, suegrita. ¿Y por qué mis respetos? Pues cómo ha aguantado a mi suegro, que es un hijo de su... ¿Qué? Que es un hijo de Dios, es una criatura, es un alma de Dios, su esposo, mi suegrito. Would you like some coffee? Con respeto. Pues ya de por sí, imagínense. You want some coffee? ¿Qué confiancitas son esas con la suegra? Pues no. Hey, you want some coffee? No. Se le dice, would you like some coffee? Y se le pone su galletita con su servilleta. Y si pueden hacer la servilleta en forma de patito, de cisne, se la hacen a la suegra porque es la suegra. Y le estoy hablando a los caballeros. A las señoras no se preocupen, no le hagan mucho. Pero también le van a decir would you like, ¿verdad? Si no le van a decir you want. A la suegra no, porque muerde. Yo no digo porque no está bien. No. Porque no es de respeto. La gente lo nota, ¿verdad? La gente nota cuando le están diciendo do you want o you want, would you like. Sí, hay un respeto ahí cuando se dice would you like. Entonces, alguien de confianza como my cousin Vinny, that's, he's visiting his girlfriend, and the girlfriend say, hi honey, come on in. You want some coffee? You want some coffee, okay? Pero, con respeto, would you like some coffee? Would you like some coffee? Repitan. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Okay, así. Would you like some coffee? Would you like to sit down? Would you like to come in? Would you like a cookie? Would you like something to eat? Would you like to stay for dinner? Thank you. Would you like to... Thank you for your gifts. Thank you so much. Travel with me. Come on, travel with me. Help me meet my goal. Ayúdenme a llegar a mi... Eso. Los regalitos chiquitos también, sirven, se acumulan y miren, si pueden mandar un travel with me, mándenlo. Ok, vean cómo está su cartera. Check on your wallet. And if you want to send that, that'll be a plus. Thank you so much. Thank you. Okay, so you want some coffee? Yeah, some coffee. Coffee would be good. Coffee is fine. Coffee, yeah, I could use some coffee, man. I could use some coffee. I could use some coffee. Vean. I could use some coffee.
I could use some coffee quiere decir yo podría usar café, yo podría usar, es lo que les digo que es bien raro el inglés. Cuando alguien dice I could use some coffee, sí, me caería bien un cafecito. Vean, I could use some coffee. Capturen esta imagen. Vean. ¿Por qué? Porque I could use some coffee. Miren, yo podría usar café. ¿Eso de dónde viene? Es bien extraño el inglés. Pero si lo meditan un momento, si lo piensan, yo podría usar café. Pues sí, ¿no? Vamos, sí, porque pues nosotros decimos en español, me caería bien. Y traten de explicarle eso. Thank you so much. Wow, that looks nice. Thank you very much. Miren, traten de explicarle a alguien que no hable español, a un estudiante de otro país que no hable, que esté estudiando español. Traten de explicarle, me caería bien un cafecito. ¿Por qué caer? Pues si caer, ¿eso de dónde viene? Pues también diría, ¿no? Pues sí, sírveme un café. Eso se oye muy claro, ¿no? Sírveme un café, por favor. Clarísimo, sirve. Pero me caería bien un cafecito. Me caería bien eso de dónde. ¿Cómo le pueden explicar a alguien que esté estudiando español? Ustedes sí lo entienden, porque desde niños lo están oyendo. Pero explíquenle a un extranjero. ¿Por qué caer? ¿Por qué me caería? Pues ¿cómo que me caería bien? No entiendo, no entender. ¿Qué? Explíqueme. Mira, es como si dijeras, I could use some coffee. Ok, sí, o sea, apréndanlo así porque no hay manera de aprendérselo. O sea, tienen que utilizar analogías, creo que se le dice así, una analogía. Ejemplos, ¿verdad? Pues sí es una analogía, se puede decir, porque son análogas. No sé si sea preciso decir eso. Pero son similitudes. Es decir, I could use some coffee, y alguien no le entiende, oye, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que quiso decir con eso, I could use some coffee? Pues eso es, me caería bien un café. Sí, me caería bien un café, vean, I could use some coffee, de memoria, de memoria, de memoria, memoria. I could use some coffee, les ofrecen café o una soda o agua, I could use some water, I could use, ¿ok? ¿Qué tal si le dicen al jefe, I could use a pay raise? I could use a pay raise. ¿Qué le están diciendo al jefe? I could use a pay raise. A pay raise. Vean, I could use a pay raise. Pues me caería bien un aumento de sueldo. Vean, lo que sea, I could use some coffee. I could use a pay raise. Díganle así, me caería bien un aumento de sueldo. Es lo que están diciendo en inglés. I could use a pay raise. ¿Les ofrecen algo? Well, I could use a pay raise. Un aumento de sueldo me caería bien. So, I could use some coffee. Me caería bien un cafecito. ¿Ok? Ok. Okay, let me put some coffee. Let me make some coffee. Déjame hacer un café. Let me put some coffee. Let me put coffee. Let me make some coffee. Okay? And then, oh no. Oh no. Oh no. And Vinny, what? What happened? What happened? This coffee maker is broken. It's broken. It's kaput. This coffee maker is broken. This coffee maker is broken. Vean.
This coffee maker is broken. Esta cafetera está broken, está dañada. It's broken. Y le pregunta, ¿qué le pregunta Vinny a ella? Le dice, can you fix it? ¿La puedes arreglar? Y ella dice, no, it's broken. Look at it. All the water is leaking. Look at it. Mire, le dice, look at it, mírala. Look at it. All the water is leaking. Vean, le dice, look at it. Look at it. Mírala. Look at it. Look at it. Look at me. Look at this thing. Look at the floor. Look at that cat. Look at that cat. Oh, well, the cat that was here before. Mírala. Look at it. Look at it. All the water is leaking. Todo el agua se está escapando. Leak es cuando se fuga un líquido o un gas. ¿Ok? All the water is leaking. Look at it. All the water is leaking. Ahora vean, este is, se puede hacer contracción. Elimino la I y esta S la pongo aquí. Coloco el apóstrofo, en inglés apostrophe. Y vean cómo dice ahora, all the water is leaking. Ya no digo all the water is leaking, sino digo all the water is leaking. ¿Ok? Vean. Entonces, ella, Annie, la novia de Vinny, de mi primo Vinny, Annie, my cousin Vinny's girlfriend, le iba a hacer una tacita, le iba a hacer un café en la cafetera, pero, ¿qué le pasa a la cafetera? Que está desconchinflada. Desconchinflada quiere decir dañada. Por ahí alguien que habla feo dice, está toda madreada, ya está jodida. ¿Verdad? I'm sorry. Perdón, no quise hablar esas palabras feas. ¿Ok? Pero quiere decir que está broken. ¿Ok? This coffee machine is broken. Hay quien dice broke en vez de broken. Hay quien dice, this coffee machine is broke. Pero debe ser broken, aunque mucha gente dice broke. Lo que pasa es que la palabra broke quiere decir sin dinero. I'm broke. Estoy sin dinero. I'm broke. Eso quiere decir broke es sin dinero. Broke. Pero hay mucha gente que en vez de decir broken, por ejemplo, el motor de mi coche está dañado. Ya no sirve. O puede ser que necesite reparación, ¿verdad? Pero siempre se dice está dañado, está descompuesto. My car's engine is broke. My car's engine is broke. Está broke. Pero debe ser broken. My car's engine is broken. Usen la que quieran, no pasa nada porque pues últimamente ya no es tan estricto eso. Últimamente ya no, en otras épocas sí. Era más estricto. Pero ahora ya mucha gente dice broke. ¿Ok? Entonces, pero lo correcto debe ser broken. ¿Ok? Entonces ella dice, ¿qué dice Annie? This coffee machine is broken. This coffee machine is broken. Look at it. Mírala. Look at it. All the water's leaking. All the water's leaking. ¿Ok? Repitan. Digan. Esta cafetera está dañada. Repitan. This coffee machine is broken. Look at it. Look at it. Mírala. O puede ser también míralo. Mírala o míralo. Look at it. Look at it. All the water's leaking. All the water's leaking. Todo el agua está leaking, se está fugando, se está escapando.
Yeah, so it's broken. There's no way to fix it. Yeah, there's no way to fix it. It's yeah. Have to throw it away. There's no way to fix it. There's no way to fix it. I have to throw it away. Vean. There's no way to fix it. I have to throw it away. No hay manera de arreglarla. La tengo que echar a la basura. Throw away quiere decir echar a la basura. Vean. There's no way. Way quiere decir manera, modo. Camino también por dónde irse. Way quiere decir modo, manera o por dónde pasar, por dónde irse. No necesariamente camino, ¿eh? Si les traducen way como camino, no es muy correcto decir que way es camino. Porque camino es road. Way es por donde se pasa. Y way también es manera, modo. Entonces, there's no way to fix it. No hay manera de arreglarla, ¿verdad? I have to throw it away. La tengo que echar a la basura. I have to throw it. Throw. La TH. Esto, TH. Como thank you. ¿Cómo se dice gracias? Thank you very much. Throw it away. Throw. Mire mi lengua. Throw. Thank you. Throw. 30, 31, 32. Throw. Thank you. Throw. Throw es lanzar. Throw the ball. Lanza la bola. Throw the ball. Throw. Lanza la bola. Throw the ball. Porque throw es lanzar. Pero throw away quiere decir echar a la basura. Cuando le ponemos away a throw quiere decir echar a la basura. Botar a la basura, poner en la basura, throw away. So, there's no way to fix it. No hay manera de arreglarla. I have to throw it away. Repitan. Díganlo. There's no way to fix it. There's no way to fix it. Hablen, díganlo claramente como lo digo yo. Repítanlo. No hay manera de arreglarla. Digan. There's no way to fix it. I have to throw it away. I have to throw it away. Tengo que poner en la basura. ¿Ok? ¿Ok? That's too bad. But you know what? Today's our lucky day. Vean, that's too bad. Híjole, qué mala onda. Así se dice, miren. Se dice, that's too bad. That's too bad. That's too bad. Qué mala onda. Qué mal, qué malo, qué lástima. That's too bad. That's too bad. Qué lástima. Qué lástima me das. That's too bad. Híjole, eso está bien mal. Qué lástima. That's too bad. But you know what? Pero ¿sabes qué? But you know what? Today's our lucky day. But you know what? Pero ¿sabes qué? But you know what? That's too bad. But you know what? Today's our lucky day. Today's our lucky day. But you know what? Today's our lucky day. ¿Ok? Vean. That's too bad. Qué lástima que la cafetera se desconchinfló, ¿verdad? Se dañó, ya no tiene... There's no way to fix it. No hay manera de arreglarla. ¿Ok? That's too bad. But you know what? Today's our lucky day. Today's our lucky day.
Hoy es nuestro día de suerte. Pero ¿sabes qué? But you know what? Today's our lucky day. Our lucky day. Nuestro día de suerte. Lucky, lucky de suerte. Lucky day, día de suerte. Y ella le pregunta, why? Why do you say that? Why is today our lucky day? Why do you say that? Why do you say that? Why is today our lucky day? ¿Por qué dices eso? Why do you say that? Why is today our lucky day? ¿Por qué hoy es nuestro día de suerte? Why is today our lucky day? Look what I found. Look what I found. Look what I found in the lawn by the driveway okay, outside your house. Vean. Look what I found in the lawn by the driveway outside your house. Look what I found in the lawn, ¿verdad? By the driveway. Look what I found in the lawn, by the driveway outside your house. Vean. Outside your house. Right outside. Afuera de tu casa. In the lawn. Lawn es el pasto. Lawn es el césped. By the driveway. Driveway es el camino de concreto que conecta la calle con la cochera. Se le llama driveway. The driveway. Ese camino, el camino de concreto, de cemento, ese camino que conecta a la calle con el garage, se le llama driveway. Entonces ahí en el pasto, en el césped, en la grama, cerquita del driveway, encontró look what I found. Look what I found. Mira lo que encontré. Look what I found. Mira lo que encontré. Look what I found. Repitan. Look what I found. Díganlo. Look what I found. Look what I found. Mira lo que encontré. Look what I found. Díganlo. Look what I found. Lo enseñan algo. Look what I found. ¿Verdad? Ahora vean aquí dice. Look what I found in the lawn by the driveway outside your house. Outside your house, afuera de tu casa. Look what I found. ¿Ok? Mira lo que encontré. ¿Ok? Wow. Wow, look at that. Wow, look at that bracelet. Is that gold? Wow. Wow. Look at the size of that bracelet. Wow, look at the size of that bracelet. Is that gold? Vean. Wow. Wow, look at the size of that bracelet. Is that gold? Wow, mira el tamaño de ese brazalete. Bracelet. Brazalete. De esa pulsera. ¿Verdad? Look at the size of that bracelet. Is that gold?
Wow, look at the size of that bracelet. Is that gold? Wow, mira nomás el tamaño de ese brazalete. Look at the size. Mira el tamaño. Is that gold? ¿Es oro? Is that gold? Gold, oro, gold. Okay. Well, it says here 18K. It's 18 karat. Well, it says here, it says here 18K. Well, it says here 18K. Bueno, aquí dice, well, it says here 18K. Well, it says here 18K. Bueno, pues aquí dice, it says here, aquí dice 18K. 18K, 18 karat. K, este en inglés es carat. Así, 18 karat. $18 karat, 18 quilates. Well, it says here 18 karat. Aquí dice 18K. Well, it says here 18K. Bueno, pues aquí dice, it says here, aquí dice, it says here. Aquí dice, it says here. Repitan, well, it says here, it says here, 18K, 18 karat. Wow. Wow. That must be expensive. That must be a very expensive piece of jewelry. That must be a very expensive piece of jewelry. Vean. That must be a very expensive piece of jewelry. Esa debe ser una pieza de joyería muy cara. Very expensive, muy cara. That must be, must quiere decir debe. That must be, esa debe ser. That must be a very expensive piece of jewelry. Una muy cara pieza de joyería. A una joya se le llama a piece, pieza, piece of jewelry. Joya se dice jewel. Vean, joya se dice jewel. 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 Repítanlo. Jewel. Joya. Jewel. 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 ¿Y si son joyas en plural? Jewels. 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 Y joyería, jewelry. 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 Repítanlo. Jewelry. 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 Jewel. Jewels. Jewelry. ¿Ok? Entonces tenemos que jewel, jewelry.
That must be a very expensive piece of jewelry. Esa debe ser una pieza de joyería muy cara. Very expensive piece of jewelry. Now, repeat after me. That must be a very expensive piece of jewelry. Repitan esto, miren. A very expensive. Expensive. Miren cómo pronuncio la palabra expensive. Miren cómo la pronuncio. Vean mi boca cómo pronuncio la palabra expensive. Al final cómo hago, miren. Expensive. Expensive. Very. Very expensive. That must be. Repitan. That must be. That must be. Esa debe ser. ¿Qué quiere decir ser? ¿Qué quiere decir be? Ser o estar. Esa debe ser. That must be a very expensive piece of jewelry. Repítanlo. That must be a very expensive piece of jewelry. Look at the size of that thing. Look at the size of that thing. Vean. Look at the size of that thing. Look at the size of that thing. Mire el tamaño de esa cosa. Of that bracelet. Look at the size of that thing. Repitan. Look at the size of that thing. Size. 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 Z, porque es una Z. Size. Suena como un zumbidito así. Z. Z. Size. Size. Look at the size of that thing. Mira el tamaño de esa cosa. Mira nomás el tamaño de esa cosa. Size, tamaño. Look at the size of that thing. Look at the size of that thing. Mira el tamaño de esa cosa. Look at the size. Mira el tamaño de esa cosa. Look at the size of that thing. Okay? That must be a very expensive. Muy cara. That must be a very expensive piece of jewelry. That must be a very expensive piece of jewelry. Look at the size of that thing. Okay? Well, I found this outside of your house. Do you have an idea who the owner might be? Do you have an idea? ¿Tienes alguna idea? Do you have an idea? Do you have? Tienes, ¿verdad? Do you have? Tienes. Do you have? Do you have any idea who the owner might be? Miren. Do you have an idea of who the owner might be? Do you have any idea of who the owner? Do you have any idea of who the owner? ¿De quién, verdad? Do you have any idea of who the owner might be? Vean. Do you have any idea of who the owner might be? Owner
quiere decir dueño. ¿Tienes tú alguna idea? Any quiere decir alguna idea. ¿Tienes tú alguna idea of who, de quién el dueño might be? Esta palabra might es pudiera. Might be. Do you have any idea of who the owner might be? ¿Tienes tú alguna idea de quién pudiera ser el dueño? ¿Ok? Entonces esto captúrenlo. Captúrenlo. ¿Ok? Take a snapshot. Take a screenshot. Take a screenshot. Screenshot. Captúrenlo. Y memorícenlo. Oye, ¿de quién será? ¿Tienes idea de quién podrá ser? Y vean cómo es, vean. Do you have an idea of who the owner might be? ¿Tienes alguna idea de quién el dueño pudiera ser? Fíjense que dentro de lo raro que es el inglés, de lo extraño que hemos visto que es el inglés, esto así como está, palabra por palabra, en español se entiende muy claramente, miren, palabra por palabra. ¿Tienes tú, verdad? Do you have any idea? ¿Tienes tú alguna idea de, of who, quién el dueño pudiera ser? Vean cómo dice, váyanlo leyendo aquí en inglés y yo se los voy diciendo en español. Y vean cómo corresponde bien en inglés a su versión en español. Vean. ¿Tienes tú alguna idea de quién el dueño pudiera ser? ¿Sí ven qué claro se entiende eso así? Dice aquí, eso es lo que dice. ¿Tienes tú alguna idea de quién el dueño pudiera ser? ¿Tienes tú alguna idea de quién el dueño pudiera ser? Do you have any idea of who the owner might be? Okay? Listen. Do you have any idea of who the owner might be? Ahora traten de leerlo en voz alta, yo lo voy a decir y ustedes lo leen en voz alta. Repitan. Do you have any idea of who the owner might be? Again. Díganlo otra vez, lo leen. Hay que memorizar esto, memorícenlo porque les puede servir esto. Oye, ¿tienes idea de quién será esto, oye? ¿Quién será? Oye, ¿sabes de quién? ¿Tienes idea de quién será? O sea, no sabes cómo preguntarle, do you know quién es el dueño? Pero tienes idea, o sea, ¿por qué? Porque la persona realmente no va a saber. Pero oye, alguien que vino a tu casa, tu papá, ¿verdad? No sé, alguien que haya pasado corriendo por ahí, o sea, ¿tienes idea de quién pudiera ser el dueño? Vean. Repítanlo. Lo van a leer, ¿ok? Yo lo digo y lo leen de aquí. Yo lo digo, esperen a que yo termine y lo leen de aquí, ¿ok? Escuchen cómo se pronuncia. Traten de memorizarlo. Do you have any idea of who the owner might be? ¿Ok? Y vean lo que contesta ella. What Annie says, nope, not at all. Nope. Nope. Not at all. Nope. Not at all. Not at all. I have no idea. I have no idea. Not even, I haven't the slightest idea. No tengo ni la menor idea. Nope, not at all. Nope. Fíjense cómo se dice. Nope. Nope. Nope, not at all. I haven't the slightest idea of who the owner might be. I haven't the slightest idea of who the owner might be. No sé, no tengo ni la menor idea. Not at all. Nope, not at all. Okay? But I have a good idea. I have an idea. But I have an idea. Tengo una idea.
I have an idea. Let's take this gold bracelet Let's take this gold bracelet to the pawn shop. The pawn shop, vean, tengo una idea, I have an idea. I have an idea. Let's take this gold bracelet to the pawn shop. Let's take this gold bracelet to the pawn shop. Llevemos este brazalete de oro a la casa de empeño. Pawn shop es casa de empeño. Pawn, the pawn shop. Let's take this gold bracelet to the pawn shop. Llevemos, let's take, vamos a llevar este brazalete de oro a la casa de empeño. Let's take this gold bracelet to the pawn shop. I have an idea. Tengo una idea. I have an idea. Let's take this gold bracelet to the pawn shop. The pawn shop. Okay? They will buy it. They will buy it. Lo van a comprar. They will buy it. Buy, comprar. They will buy it. O we can sell. Más bien podemos venderlo. We can sell it for at least $2,000. We can sell it for at least $2,000. Lo podemos vender por lo menos, al menos, lo podemos vender al menos por $2,000. $2,000 quiere decir $2,000. $2,000, cuando decimos así, grand quiere decir 1,000. $2,000 quiere decir 2,000. $2,000. We can sell it for at least $2,000. Lo podemos vender por lo menos, at least, por lo menos en $2,000. We can sell it for at least $2,000. $2,000, $2,000. We can sell it. Lo podemos vender. Sell es vender. We can sell it for at least $2,000. We can sell it for at least $2,000. $2,000. $2,000. We can sell it for at least, por lo menos $2,000. ¿Ok? ¿Ok? That should be enough money. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. Vean. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. Eso
nos puede alcanzar. That should be, eso debería ser. That should be. Vean, ahí sí es medio raro entender eso de should, pero así se dice you should. Por ejemplo, you should es usted debería. Como you should see a doctor, debería haber un doctor. Pero aquí lo que quiere decir it should es, pues es debería, sí es como eso, debería ser suficiente dinero, enough money, para una nueva cafetera y un fin de semana en Las Vegas. ¿Ok? That should be enough money. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. Eso debería ser suficiente dinero para una nueva cafetera y un fin de semana en Las Vegas. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas. Now, can you read it? That should be enough money for a new coffee maker and a weekend in Vegas, having fun in the casinos and, looking at the, checking out the shows and having fun in Vegas. It's a fun city to visit. I have friends in Las Vegas, and I've never been to Las Vegas. Have you been to Las Vegas? Have you been to Las Vegas? Me? I've never been to Las Vegas. Someday they say there's a lot of lights. There's a lot of light bulbs. Hay muchos foquitos de colores en Las Vegas. ¿Sí han visto en las películas? Lots of lights in Vegas. It's full of light. It's too bright for me. It's too bright. It's glare. The glare. But it looks like fun. It looks like fun. Se ve que se divierte mucho la gente ahí. So that's my cousin Vinny for you. You see? Very weird things happened to my cousin Vinny. Very weird things happened to him. Okay? I'll tell you another story about my cousin Vinny. I'll tell you another story about my cousin Vinny next time. Okay? I hope you come back again and keep coming back again and again. And remember, you can watch my videos. These videos you can watch on YouTube. You can go to my channel. If you go to my TikTok account, on my TikTok account, you can see the icon, el icono, que le hacen tap al icono de la flechita. You can see the icon for YouTube, and you can go to YouTube and watch my YouTube channel. Okay? Dice clases de inglés en español con el teacher Toño. Así dice. Clases de inglés en español con el teacher Toño. Así dice mi YouTube. Y para que lo encuentren, if you want to find my YouTube, let me write down the link. This is the link. This is the link to my YouTube channel. Check this out. This is the link. This is the link to my YouTube channel. Es youtube.com y luego le ponen así teacher de barrio vean, le ponen youtube.com, luego la diagonal y luego arroba. Vean, así le ponen así, this is my link. This is the link to my YouTube channel. This is the link. Link es la liga. This is the link to my YouTube channel. Y ponen youtube.com
luego diagonal, la diagonal y luego arroba, slash, at, y luego le ponen así, le dicen, ¿es teacher de barrio o profe de barrio? Es profe de barrio, perdón. Es profe de barrio, no teacher de barrio. Le ponen así, youtube.com es profe de barrio. Profe de barrio. Así. Profe de barrio. Es así. Ponen youtube.com diagonal arroba profe de barrio. Profe de barrio, ¿ok? Búsquenme en mi canal de YouTube. Si no lo buscan así, lo buscan, you can find it, lo pueden encontrar, you can find it. Clases de inglés en español con el teacher Toño. That's me, clases de inglés en español. Okay, so I'll say goodbye with an Elvis song, okay? Are you ready for an Elvis song? An Elvis song? It's now or never? Here we go. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My heart won't wait. Yeah. ¿Y vean, la chiquita ya vino? Vean. Yeah, she likes my singing. It's now or never. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. It's twilight time. When purple color curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of light will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time. Twilight time. Meow. Thank you. Thank you, Chiquita. Thank you for providing, a touch of humor here to my TikTok channel. Okay, so I'll be seeing you tomorrow. See you tomorrow. Watch my YouTube channel. Watch my videos on TikTok. And improve your language skills every day. Okay? Don't be lazy. Keep up the good job. I love you. See you next time. Have a good night's sleep. Heavenly shades of night are falling. It's twilight time.